Quisiera agradecer de una manera muy especial a nuestra hermana Flor y a su amado esposo. Me solicitaron hablar acerca de un tema muy interesante, acerca de la soltería. ¿Será un don no deseado? Bueno, de acuerdo a algunos estudios en el mundo, se dice de que el grado ha ido incrementándose desde el año 2023 hasta el 2024, que se hizo algunos estudios, ha incrementado un 40% de aumento de los solteros en el mundo, y no solamente en el mundo, sino digámoslo también en nuestro Perú, en nuestro país, y también en Cajamarca. Uno de los medios de comunicación últimamente sacaron que ha ido incrementado también aquí en mismo Cajamarca al 30%. ¿Debido a qué? Decían que debido a muchos factores económicos, factores sentimentales, y algunos factores también que influyen mucho en el desarrollo de algunas personas. Pero hoy nos vamos a entablar en lo que qué es lo que dice la Biblia acerca de ello. Obviamente que en la edad donde estemos, como dice 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no tiene que nadie de repente tratar de mirarnos con una manera distinta, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino a través de ella sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siempre lo hemos escuchado, pero hoy nos vamos a entablar en sí en algo muy fundamental, que tiene coherencia con este versículo de 1 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 32. ¿Y qué es lo que nos dice? Voy a ir directamente. Dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, en esta mañana, en realidad, yo quisiera ser puntual y claro. La soltería será un don deseado, debería de ser un don deseado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, mientras el joven tenga un propósito definido en su vida, debería de ser un don o debería de ser una situación deseada. La soltería. ¿Por qué? Porque el casado tiene que agradar a su esposa. De alguna manera tiene que dividirle el tiempo entre la familia y también entre Dios. Por eso es que aquí esta cita bíblica, este versículo, habla de que el soltero debería de agradar directamente a Dios. Todo el tiempo lo tenemos definido en eso. Yo muchas veces he tenido dentro del ministerio de música, de alabanza, he tenido muchos integrantes que han sido casados, y obviamente a veces ellos han tenido problemas porque hemos llegado tarde, o a veces se han dado un día muy particularmente, y obviamente que le han dedicado al Señor, y cuando ha llegado a casa, pero mira, no ha habido ingresos, y eso se genera un poquito de inconveniente. Pero el soltero no, el soltero tiene un poquito más de facilidad para poderle alabar y glorificarle al Señor. Obviamente de que cuando estábamos en muchas ocasiones, siempre algunos dicen, pero ¿por qué? En cierta ocasión estuve por la ciudad de Chepe, y una hermana, después de una predicación que estuvimos llevando ahí, me decía: hermano Alan y Bambamarca, ¿no habrán de repente jóvenes? Si no, díganos para presentarlo por acá, entre broma y broma. Entonces, pero después de un momento nos dimos cuenta de que entre conversación nos dimos cuenta, y yo le empiezo a preguntar, le digo: hermanita, y usted muchas veces quería ir por Bambamarca, ¿y por qué no ir? No, hermano, es que si imagina, tengo que atender al esposo, a los hijos, y cosa que no tiene el tiempo, y en realidad como que me acorta. ¿Por qué? Y ahí ella misma se da cuenta y me responde: hermano, y tiene razón de estar soltero, porque de alguna forma tiene la disponibilidad de agradarle a Dios, tiene la disponibilidad muchas veces de salir, tiene la disponibilidad de que el tiempo completo que tiene de libertad lo puede ejecutar en el desarrollo de la obra de Dios. Entonces, mire que de alguna manera es muy interesante en realidad tener este grado de soltería. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. De eso se trata. Ahora, la situación se centra en ¿qué? En que nuestra vida tiene que tener un propósito. Porque yo puedo estar soltero, pero si no tengo propósitos, no me sirve de nada. Especialmente en mi vivencia muy personal,
pude entender este libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 3 y 4. Mire lo que dice. Rápidamente voy a leer. Aunque el hombre engendrare sin hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de su sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque en vano viene. Nos damos cuenta de que aunque tengamos muchos hijos, aunque vivamos en este mundo muchos años más, como acá dicen, y los días de nuestra edad fueren numerosos, en realidad si no tenemos un propósito definido en nuestra vida, de nada nos sirven. Ahora, si es que nosotros somos solteros y sin propósitos, mejor hubiera sido un abortivo, como dice la palabra. Mejor hubiera sido no nacer. Pero por eso es que nosotros y los que ustedes están ahí reunidos deben de tener un propósito definido en su vida, en cualquier etapa. E incluso esto va para los casados. Tiene que haber un propósito definido. Les comento muy interesantemente, alguien de nuestro equipo, obviamente que se casó no hace mucho, él 20 años de edad, ella 19 años de edad, se animó de casarse. Estuvo estudiando, dejó los estudios, se puso a laborar en la vida ya de casado. Después de ello, resulta de que ya no podía un poquito entablarse en las cosas de Dios, dejó los estudios. El día del matrimonio, un día excepcional, muy bonito. La novia, como toda chica, sueña en entrar al altar y él, todo muy contento, ese día muy especial. Pasaron esos días, pero empezaron los problemas, porque ella obviamente es de otra ciudad y dice que en su tierra no se acostumbra, pero hoy en día tiene sus labores muy personales en Bambamarca, entonces como que no entablan mucho esa relatividad. Ahora han pasado algunos días, ella vive por otro lado, él aquí, ellos muy jóvenes, las tentaciones también son muy fuertes por la misma edad, aparte de la problemática, entonces de servir a Dios ya no están al 100%, ¿por qué? Porque hay muchas cositas que también de alguna manera influyen. Ahora, ¿habrá tenido un propósito en su vida de soltero? Tal vez no hubo un propósito, porque si yo tengo un propósito y un propósitos definidos, tengo que cumplir aquello. Ahora, si es que el casado también no tiene propósito, de nada le sirve, pero para entrar a esa etapa de casado, debería de cumplir mi propósito de joven. Y los propósitos se centran muy netamente en algo muy fundamental, que son los dones y talentos. Mi propósito en dones y talentos debería de ser claros. Esto es lo que quiero hacer en la iglesia, esto es lo que me quiero desempeñar, de repente en la enseñanza, de repente esto en la predicación, de repente en el ministerio de alabanza. Esos serían mis dones y talentos que yo tengo que desarrollar como tal. Entonces mi vida de soltero tendría un propósito. 2. Proyecto de vida. En realidad todos los jóvenes deberíamos de tener un proyecto de vida. ¿Y a qué influye con el proyecto de vida? Esto influye a que cada persona deberíamos de verlo, de repente empezar a estudiar, de repente iniciar un negocio, una actividad, desarrollarme como persona económicamente. Entonces es un proyecto de vida, porque si me caso de ahora para mañana, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a subsistir? ¿De qué manera voy a contribuir a toda mi familia? Entonces un proyecto de vida tenemos que verle de esa manera. Eso es tener un propósito en mi vida. Si no, por las puras voy a estar soltero sin tener propósito. Cuando viene y más me ocupo en esas cosas. No, el propósito definido de la soltería debería de ser en tener dones y talentos. 2, en tener proyecto de vida. 3, crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es muy necesario que mi propósito se centre en el aspecto espiritual, en crecer cada día en las cosas de Dios, en que Dios tiene que estar por encima de todas las actividades que yo haga y que mi vida cada día esté más pendiente del aspecto espiritual. Crecer no significa de venir a la iglesia y todos los días estar sentado en una banca, sino crecer significa que cada día me tengo que ir superando, me tengo que ir acercando más a Dios, que el Espíritu Santo de repente toque mi vida, que la llenura del Espíritu Santo esté dentro de mí en hablar nuevas lenguas. Muchas veces de repente sentir la presencia de Dios, sentir ese fuego espiritual, es crecer en el Espíritu. Otra de las cosas también, hay que pensar que de alguna manera
Muchos jóvenes, obviamente, yo sé que ustedes están ahí reunidos y la mayoría de jóvenes, el hecho de estar soltero no significa que están soltitos, sino es que algunos entablan también ya relaciones para ir conociendo, de repente amistades, para ir conociendo algunas personas, para que eso que pueda suceder mañana más tarde. Y en ese aspecto se llamarían también crecer o tener propósito en mantener una relación saludable. Si yo mantengo una relación saludable en mi vida, también tendría un propósito, porque entendería cómo es esta persona. Por ejemplo, en el caso que les estuve contando del jovencito que mucho de verdad nos ayuda a nosotros de una manera muy interesante en nuestro ministerio. No conversaron muy bien, no tuvo un propósito definido. La chica especialmente no se acostumbra porque ella es del norte, entonces allá obviamente el clima es muy distinto, ¿no? Ahora, si es que no se acostumbra, tal vez no llegaron a un consenso, a ver, detallar, conocer, y a eso se llama tener una relación saludable, que no haya muchas veces tanto conflicto, tanta pelea, tanta situación. No es que no haya, ¿verdad? Sino es que tratar de cómo manejarlo, ese tipo de circunstancia. Ahora, obviamente que mire, eso sería mantener mi propósito de vida, también mis relaciones saludables, también el crecimiento espiritual, los dones y talentos. Entonces son 4 puntos muy importantes para tener mi propósito de vida como soltero. Ahora, si yo tengo ese propósito de vida como soltero, entonces sería un don deseado. Muchas de las personas que yo he podido conversar que ya son casadas y me dicen, bueno, nunca, no te cases. Más o menos de 100 personas que hice una encuesta muy personal, 99 me dijeron, no te cases, todavía sigue igualito, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, se dan cuenta de que de alguna forma hay a veces limitaciones para poder servir y agradar a Dios. En algún momento Dios nos tiene que bendecir con alguien muy especial en nuestra vida para que sea un complemento, una ayuda, una satisfacción y un apoyo emocional, y por qué no decir un apoyo espiritual también para nuestra vida. Pero mientras estemos solteros, tendría que tener ese tipo de beneficio. Mire lo que dice 1 Corintios, y ya estamos terminando, el capítulo 7, versículo 38. De manera de que el que da el casamiento hace bien. O sea, no está mal casarse. No hay que entenderlo de que porque de repente estamos un poquito saliendo al grado de la soltería, digan, no, entonces es malo casar. No, dice, el que hace el casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Eso implica de que de alguna forma también es mejoría para poderle agradar a Dios. Hace mejor, porque la libertad, la tranquilidad, muchas veces estamos viviendo en un mundo donde una relación conlleva muchas cosas, y mucho más cuando no está cerca de las cosas de Dios, aún peor. Y algunas personas, estando incluso en la iglesia, tienen problemas drásticos, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque tal vez el propósito no está muy definido. ¿Por qué? Porque tal vez no se ha crecido, no se ha madurado. ¿Y por qué no se ha dado? Porque no se ha madurado. A veces hay jovencitos de entre 17 y 16 años que ya, bueno, ellos quieren casarse, no quieren estar solteros y quieren casarse, pero no ha tenido un propósito definido en su vida. Por eso es que hay que ir madurando. De acuerdo a los estudios de neurociencia, se dice que una edad adecuada para poder casarse es después de los 26 años, porque ya la persona ha llegado a una madurez donde de alguna forma se da cuenta, ya no hay mucho emocionismo, sino hay una tranquilidad donde dice, empieza a pensar ya con un poco más detallada cada cosa, con muchos propósitos en mente, con muchas situaciones, donde ya todas las personas se han realizado, han logrado al menos un grado académico, y han empezado el negocio, y han empezado en realidad a entender el evangelio de una manera distinta. Entonces, a partir de ello dice que es muy necesario. Por eso es que los países, por ejemplo, como esos países asiáticos, ¿no? Mucho se habla también de los europeos, pero por ejemplo, muy necesariamente China. En realidad los jóvenes se logran a casar a partir de los 34, 35 años, porque la mayor parte de su vida se han pasado en haciendo un proyecto de vida, en realizarse como tal, y no han tenido tiempo ni siquiera para poder entablar una relación. Pero, de acuerdo a estos estudios, dice que esos matrimonios son más exitosos porque ya se sabe qué es lo que quiere. Bueno, en realidad,
Yo sé que esta mañana hemos tratado de comprender acerca de la soltería y como decía esa interrogante, ¿será un don deseado? Mientras tengamos propósito de vida, ese don debería de estar ahí. Hay algunos que sí, a veces por avanzar la edad o ya tienen alguna edad un poco mayor avanzada, entonces ya se preocupan, las damas también como quien dice ya les ganó entre y bueno, los varones un poquito más todavía de tiempo, pero no obstante de que a veces esa presión social mucho se ha dado, pero mientras nosotros tengamos este propósito y nos sintamos bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sería de alguna manera una temporada, una etapa donde la soltería hay que saberla vivir, pero dentro de las cosas de Dios y dentro de los propósitos que hace momentos estuvimos hablando. Dios me los bendiga, queridos jóvenes, muchísimas gracias. Me hubiera encantado poder estar personalmente, pero seguramente en algún momento vamos a estar coordinado para hacer una visita o hacer una actividad musical o también una actividad de esta índole para poder de repente tener un poquito más nexo directo, sería mucho mejor, pero no obstante que miren, gracias a este medio de comunicación ya estamos compartiendo la palabra de Dios. Muchísimas gracias por solicitarme tratar este tema y de alguna forma bendigo grandemente a todos los jóvenes que están en este momento reunidos, a los ponentes que también me están observando. Dios me los siga bendiciendo, a seguir trabajando las cosas de Dios y a seguir disfrutando todas las etapas de nuestra vida que son muy importantes. Los solteros sigamos disfrutando, pero con el buen sentido de la palabra, en propósitos y de alguna forma seguir disfrutando, involucrándonos en las cosas de nuestro Dios. Y bueno, los casados también sigan trabajando en las cosas de Dios, a trabajar con propósitos definidos, porque de eso se trata. Dios me los bendiga grandemente. Y antes de terminar, quisiera hacer una oración pequeña por ustedes y bendecir sus vidas. Padre Celestial, yo bendigo grandemente, Señor Jesús, y Padre mío, Señor y Padre Celestial, a cada momento de nuestra vida, ayúdanos a tener propósitos, pero propósitos que más vayan directamente relacionados, Señor Jesús, con tu palabra, a propósitos que vayan relacionados, Señor Jesús, con el desarrollo espiritual, con la parte, Señor Jesús, para poder pregonar tu evangelio a cada momento. Bendice a todos los jóvenes que se encuentran en este momento y Padre amado, llénales de mucho vigor, llénales de paz, de tranquilidad y que todo lo que hagan sea, Señor Jesús, con proyectos que tengan relación contigo. Amén.